Conectando. Dale. Bien. Para que la perdí a Lorena. Ah, allá arriba. Estoy. Me peiné y Bueno, todo, verán, ¿eh? Guarda. Bueno, mi nombre es Adriana Biseglia. Estoy a cargo de las comisiones A, B, C y D. Así que algunos de ustedes los veo hoy por primera vez. Nos acompaña también Lucía, que hoy oficia de anfitriona de Zoom, Lucía Romagnoli, que tiene a cargo otras dos comisiones, que no me acuerdo las letras. Y Lorena Jean Bartolomé, que bueno, tenemos el gusto hoy de tenerla para poderla entrevistar. Lorena es una compañera de escuela y amiga, que bueno, es obviamente profe de educación física, se recibió en el 2008, y desde que se recibió empezó a trabajar en varias escuelas, en privado, en Fátima, que tiene el nivel secundario, y también estuvo como profe y preceptora, y en la escuela anexa, la escuela graduada Joaquín B. González, que es la escuela que pertenece a la universidad, en la que somos compañeras, y trabaja en el nivel inicial y en el nivel primario desde hace un poco más de 12 años, ¿no, Lore? Así es, muchas gracias, Adri. Primero, encantada y un placer de que me hayan convocado para charlar con todos ustedes. Es la primera vez que me toca estar de este lado de la pantalla, siempre lo hacemos en el patio, así que estoy un poco nerviosa. Sepan desde ya que hablo hasta por los codos, entonces que Adriana y Lucía pueden cortarme cuando crean conveniente, porque bueno, hablo mucho. Eso no lo dijiste en la presentación, Adriana, eso fuiste muy buena. No lo dije. Bueno, Lore, todas estas preguntas que te vamos a hacer hoy fueron puestas en el campus por los alumnos. Nosotros lo que hicimos fue tabularlas porque algunas eran similares, entonces bueno, hicimos una recompilación de todas y tratamos de armar un pequeño guión como para ir hilvanando todas las preguntas que los chicos fueron subiendo, pero bueno, en cierta medida yo voy a ser la voz de todos los alumnos de la cátedra que han subido preguntas. Primero, bueno, preguntarte por qué elegiste esta profesión, ser profe de educación física. Difícil la respuesta, desde siempre supe que quería hacerlo. No hubo algo puntual que me hizo llegar a esta conclusión. Toda la primaria, todo el secundario, lo único que deseaba era que llegara la hora de la clase de educación física y nada, y la disfrutaba muchísimo. Me pasó, no sé si le habrá pasado a alguno de ustedes, que cuando llegué a la facultad me di cuenta de que me metía en un mundo que no era solamente jugar al handball o jugar al vóley como yo hacía en la escuela, que era mucho más. Y eso me terminó de convencer que iba en el camino correcto. Siempre me gustó. Y me convencí en la facultad. Bien, Lore. Con respecto a la experiencia, la pregunta concreta es, cuando vos empezaste a trabajar esos primeros días, y si podés verlo, tener una mirada retrospectiva de esos años iniciales, ahora, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué fue lo más difícil que resultó en un inicio tal vez enfrentar al grupo de alumnos, y que este año, ¿cómo lo ves vos hoy? Bueno, lo primero que me costó fue afrontar el hecho de tener el título en la mano y salir a conseguir trabajo. Todos saben que la docencia no es muy fácil en ese sentido. Creo que tuve mucha suerte y estuve en el momento indicado a la hora indicada, pero el primer miedo fue ese, ¿qué hacer? Uno por ahí considera que llegar a lograr el título es, bueno, lo tengo todo, lo sé todo, y en realidad es ahí donde empieza el camino. Y después, bueno, pararse frente a los alumnos, quiero confesar que mi primera impresión se puso a prueba en las prácticas. Por eso considero que esta materia es tan fundamental en la carrera. Y de verdad fue mi primera presentación en un grupo y mi primera evaluación de a ver cómo me sentía yo al hacerlo. Y después
que es muy diferente cuando te enfrentás a tu grupo, porque bueno, en el momento de atravesar ese paso por las prácticas, era un grupo con una profe que ya estaban acostumbrados a su tono de voz, a su modo de hacerlos trabajar, a su modo de decirle las tareas que tenían que realizar, del planteo de actividades, y cuando vos te enfrentas al tuyo, los alumnos es como que esperan demasiado. ¿Qué demasiado? Bueno, ahí está la impronta del profesor y eso me costó encontrarlo. Le fui buscando la vuelta y a medida que fue surgiendo clase tras clase, van desapareciendo los miedos, uno se siente más en confianza y empieza a aparecer el profe. Dejan los miedos y empieza a aparecer el profe. Bien, bien, Lore. Con respecto Por a... supuesto que hoy me enfrento por primera vez a un grupo y tengo los mismos temores, ¿eh? Hoy estoy acá delante de todos ustedes, futuros colegas, y también me tiembla el cuerpo, pero no es lo mismo que hace muchos años atrás. Bien, Lore. Ya entrando un poco más al terreno del patio, como le decimos nosotros, Más lindo. entre los profes y demás, ya entrando al terreno del patio. Cuando, en este caso, vos trabajás en la escuela a nivel inicial y primario, pero bueno, esta vez las preguntas van a estar más circunscritas al nivel inicial. Cuando son dos preguntas, ¿cómo organizás la planificación anual? Y si durante el año vos llegás a cumplir lo planificado o no, y en ese caso, ¿cómo lo van controlando? Bueno, nosotros en las reuniones que tenemos a principio de año, con el Departamento de Educación Física, en la Escuela Nexa, les voy a hablar principalmente de este caso porque es donde me desempeño como docente del nivel inicial. La escuela está organizada por departamentos, nuestro departamento está a cargo de la profesora Biseglia, y nos reunimos todos los años y nos ponemos de acuerdo entre profes. En el nivel inicial somos docentes las que trabajamos y con ella, mi compañera Viviana Uris, nos ponemos de acuerdo cómo repartimos los contenidos. No repartir los contenidos entre unos y otros, ella y yo, sino en trimestres, porque la planificación es por trimestres, que vamos a trabajar en el primero, en el segundo y en el tercero para que todas las salas estén trabajando lo mismo y no quede ningún contenido sin trabajar. A lo largo de la experiencia en el nivel, se puede trabajar todos los contenidos. Se podría decir que es una de las diferencias por ahí que hay con los otros niveles. Se puede abordar la mayor cantidad de contenidos del diseño y no quedan afuera. Y esto me parece que corremos con una gran ventaja en el nivel inicial, cosa que no pasa en otros niveles, que nuestra clase de educación física tiene un lugar donde se desarrolla la clase. En la escuela es en el Zoom. ¿Y qué me permite esto? Que tener un lugar, tener yo mi aula, mi espacio, que no intervengan otras docentes con otras clases, que los días de lluvia puedan ser considerados una clase y no una suspensión, o un cambio de tareas por no tener el espacio correspondiente. Entonces, parece una pavada, pero es importantísimo tener el espacio, y esto me da la seguridad de que la mayor cantidad de clases que yo, a principio de año, pienso, estipulo, cuento, con las que cuento que voy a dar, las doy. Bien, Lore. Y con respecto a los contenidos que ustedes planifican con tu compañera Viviana, en este caso, que es tu par de educación física, los contenidos, la pregunta que hacen los chicos es, si ustedes planifican un contenido, por ejemplo, habilidades motoras, de desplazamiento, manipulativas, y agotan ese contenido y recién pasan a otro, o lo van planificando por semanas, o dependiendo del desempeño de los nenes, van avanzando con otros contenidos que tengan que ver con la corporeidad o tengan que ver con juego. ¿Cómo planifican esas unidades? Bien, la verdad es que con el apoyo de Adriana, que nos da toda la flexibilidad y la impronta que nosotros le damos, tenemos una forma de trabajar muy similar y hemos llegado a la conclusión y acordado de que nuestra forma de ver, la manera de ver los contenidos, es no agotarlos, porque por ahí, doy un ejemplo, ¿no? Si yo planifico 5 clases seguidas de salto,
yo me aburro, y si yo me aburro, considero que los nenes también, por más que las clases sean con diferentes elementos, variadas las consignas, las actividades. Entonces, lo que hacemos es, planificamos de a 2 clases por contenido, variando por supuesto, y después la volvemos a retomar. Entonces, así vamos mezclando contenidos. Se nos hace mucho más llevadero para nosotros y mucho más llevadero para los niños también. Bien, Lore. Ahora hablando un poco, metiéndonos un poco más ahora desde la planificación, lo bajamos ahora a la clase diaria, a la clase en sí. La pregunta es, ¿cuál es el secreto que tienen o cómo hacen para organizar el comienzo de la clase rápido y que los niños no se dispersen? Bueno, secretos no hay muchos. Al ser que la clase dura 30 minutos, entonces pasa rápido. Secretos no hay, la verdad es que muchas veces la clase de media hora vuela y muchas veces la clase de media hora es una media hora real, donde se puede trabajar sin ningún tipo de problemas. La media hora está pensada en el contexto de que los niños de esta edad no mantienen mucho la atención, entonces esta media hora es intensa. La verdad que tanto en sala de 3 como en 4 y en 5, la media hora es intensa. A lo largo de estos años fui probando un montón de metodologías y buscando también cuál era la que se adecuaba más a mi estilo y también a las necesidades de los niños. La realidad es que todos los grupos son diferentes, pero que desde hace varios tiempos estoy utilizando un recurso que me sirvió muchísimo, que es, los organizo en una ronda, que se las enseño desde el primer día. Esto de enseñar, estoy diciéndolo particularmente en sala de 3, que les cuesta un montón organizarse, obviamente con ayuda y apoyo de las señoritas que también lo trabajan en la sala. Nos saludamos todos, paso uno por uno chocando los 5, y empezamos con la actividad. Es una manera de bajarlos al Zoom, que es el lugar de trabajo, adecuarnos, es el momento donde chequeamos las zapatillas, a ver si tienen todos los cordones atados, los veo a todos por igual, porque estar organizados en ronda me da una perspectiva de todos. Es el momento donde, mientras yo los saludo, que son 30 fracciones de segundo, pero, señor, te cuento que, mira que me cuentan todo lo que quieren, y les voy a contar a lo que vamos a jugar. Se hace el silencio, se escucha lo que se cuenta y jugamos. Pero bueno, pasé por un montón de otras pruebas y me quedé con esta. Y es como decís vos también, cada grupo tiene su impronta y obviamente el abordaje de la clase difiere en función de los grupos. Por supuesto. En el caso de los grupos que vos tenés son 30 niñitos. Son clases con muchos nenes. Son muchos, pero bueno, también es un trabajo del profe, que los primeros, como yo digo, las primeras clases son de conocernos, ellos no conocen al docente, nosotros no conocemos a los niños, no conocemos la particularidad del grupo, menos a cada niño individual. Entonces, bueno, las primeras clases sirven para adaptarnos y organizarnos. Entonces, es una manera de empezar a contar, bueno, a partir de este momento, cada vez que llegamos al Zoom, nos organizamos en una ronda, nos saludamos entre todos, ustedes ya se vieron, así que los saludo yo. El chequeo de los cordones, que ellos empiezan, profe, yo tengo el cordón atado, yo estoy, se habla, porque los nenes de jardín lo que tienen es una necesidad constante de contar, cuentan todo, lo que le pasa, lo que quiere con se peleó con el amigo, que el gato, que el perro, entonces son 30 segundos donde estamos todos dispersados, pero la clase ya empezó. Así que se cuenta, se chequea y empezamos. Y el abordaje del inicio de la clase también difiere en función de que los nenes de la actividad 3, de las nenes y nenas de 3, de la salita de 3, cuando ingresan al jardín, para algunos es su primera experiencia, no han pasado por ningún jardín maternal. Ni maternal, o por ahí es el primer contacto de niños de su edad, porque hay nenes que hasta llegar al jardín solo se quedaban con los papás o con los abuelos o con los tíos, entonces empiezan a relacionarse con pares. Y la pregunta tiene que ver con estos nenes de sala de 3, hasta junio hay muchos nenes que tienen 2 años y medio. Es que es su primer despegue de la familia. Y ahí me parece que la pregunta que
que hago ahora tiene que ver con qué importancia le das para trabajar sobre todo con los más chiquititos, a los recursos metodológicos, digamos, a los elementos, o involucrarlos en una historia, o empezar la clase con una canción, como para poderlos convocar y que te presten atención a vos en esos segundos iniciales. Creo... Puntualmente, ¿qué importancia juega ahí, qué importancia tiene el material didáctico, desde los colores, desde la construcción, desde todo punto de vista? Creo que para todo docente, y lo voy a decir desde mi lugar, me tocó una de mis primeras experiencias con el título en mano recibida, fue en un jardín, y sala de 3 era el cuco. Primer clase lloraban todos, segunda clase lloraban todos, yo no pegaba un juego, porque la verdad es que no pegaba un juego, sacaba un material, se lo revoleaban por la cabeza, y en un momento una de las señoritas que acompañaba la sala me dijo, ¿no sos vos? Son ellos, son chiquitos, y bueno, y costó entender que al principio lo que reina no es ni mi clase, ni mi contenido, ni mi material, ni nada, sino la adaptación de estos nenes, como bien dice Adriana, que es su primer acercamiento a una institución, al entorno nuevo. Y las historias, las canciones, la novedad, la sorpresa, no saben lo que tengo para contarles hoy, es como mágico. Y entras en un mundo de fantasía donde ellos pueden enganchar esa fantasía y empezar a moverse en esa fantasía. Por lo que considero fundamental, por lo menos en sala de 3 y hasta en 4, hasta conocer el grupo, traer a la clase los cuentos, las historias, personajes que para ellos son conocidos, de dibujitos o de películas. Es muy interesante traerlos a la clase para atraparlos. Una vez que los atrapaste, son lo más. Pero bueno, por lo menos para mí, mi primera impresión, ya les digo, hace un montón, era el cuco. Sala de 3 era irme toda sudada, sin voz, colorada, angustiada. Esto no es para mí. ¿Qué hago en jardín? ¿Qué hago en sala de 3? Hasta que me di cuenta que pasaba por otro lado. Que el hecho de escucharlos, atenderlos, no insistirles porque se ponen peor. Uno está llorando y lloran 15. No es que llora uno porque está en la mamá. Hay un efecto como dominó. Y entonces que las primeras clases es complicado en ese aspecto. Lore, y continuando con, vos hoy bien dijiste que no hay recetas, ¿no? Y que cada grupo tiene su particularidad. Cuando tenés que trabajar con materiales que son muy convocantes, como por ejemplo las pelotas, o son a veces los aros, que también son bastante convocantes para ellos y demás. Si bien no hay una receta de cómo entregar el material, ¿cómo pensás vos que es, si ellos hoy tuviesen que empezar en jardín, cómo es este acercamiento del material con los nenes? Bien, también probé de todo tipo de formas y dependiendo mucho de la sala, de las inquietudes de los niños, de las ganas que tengan de hacer uso de ese material, con la que más me conforma también la organización, porque si está mal utilizado el material, si esta parte tan fundamental de la entrega del material no es correcta, se lleva toda la clase. Y ahí es una frustración, algo que tiene que ser motivador, termina siendo algo que tiene un fin en sí mismo, el solo hecho de jugar por ahí con la pelota por jugar. Entonces lo que yo los invito a los alumnos siempre es a retirar el material que quieran, ¿sí? Cuando ya están más grandes, por ejemplo en sala de 4, a fines de sala de 4 y sala de 5, donde empieza yo con el verde, yo con el rojo, al que toca, la suerte es loca y el que elige se equivoca, y hay una entrega rápida porque saben que la clase se termina. En cambio, el nene de sala de 3 todavía no interpreta esto, de que tiene que ser rápido, entonces va, elige, busca el que le gusta, lleva mucho más de tiempo. Hay bastante diferencia entre la sala de 3, la sala de 4 y la de 5. Hay que tener mucha paciencia. Lo que por ahí en sala de 3 cuesta un montón, ya en 4 no, y en 5 sale automático. Por eso la de sala de 3 les digo que es demasiado particular. Tienen particularidades. Bien, y hablando de todo esto, de que a veces sale o a veces no sale,
¿Cuántas veces planificaste una clase y no te salió como pensabas? 101.000, casi siempre en realidad, porque Y no en ese depende caso, de mí, y en no ese caso depende que, solamente de mí. y en ese caso que vos pensaste que este juego la ibas a romper, dijiste, bueno, con este juego se enganchan todos, y vos lo presentás con una energía así como la que tenés y demás, y vos ves que los chicos te miran como diciendo, ¿A ¿y esta ahora qué qué le hacemos? pasa? Bueno, Claro, ¿qué, yo tengo ¿cómo algo salís particular que de, siempre digo, porque ese es el ¿cómo temor de salgo? muchos, ¿cómo salís? Yo pienso, creo yo, que escribiendo somos todos maravillosos, que es una forma de decirlo, porque planificamos todos juntos. Ahora, todos juntos no, todo lindo. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Va a depender de un montón de cosas. Por ejemplo, es muy común en el jardín que, a ver, un ejemplo cualquiera, yo vengo con una hermosa clase planificada de equilibrio estático y dinámico, y la señorita llega y me dice, ay, mira, las 2 primeras horas tuvimos teatro y recién venimos del patio porque los chicos estaban que necesitaban moverse, así que todos están re alterados. Y a mí, mi clase era de equilibrio estático y dinámico. Y tengo a los chicos colgándose la columna. Imposible, Está bien. imposible. Inicio Eh, la actividad, sí, no, digo, haciendo un paréntesis en esto, digo, esto quiero decir que el hecho de que no te haya salido no quiere decir que esté mal. claro, no, de ninguna Lo, manera, lo que decimos porque es que, confluyen otras cuestiones. lo que decimos es que a veces nosotros llegamos con una idea y tenemos que sobre la marcha revertirla, y bueno, ahí empiezan a jugar, obviamente, Las habilidades del profe. la experiencia de cada uno y la improvisación, la creación, y empezamos a sacar algunas otras cosas de, como Sí, comúnmente se les que no suele decir, significa no de la planifiqué y galera. dentro de lo que me sale, no significa eso, no, no estamos queriendo decir eso, sino que si yo sé que mi clase que sigue era de desplazamientos o de juegos cooperativos, algo en la cabeza tengo que tener. Digo, no soy una improvisada en el momento y digo, cantamos una canción, a ver, el año que viene el comunal. No, no estoy queriendo decir eso, sino digo, a ver, o me adelanto o voy una clase atrás y retomo algo de la clase pasada. Siempre hay algo para retomar. Y nosotros siempre tenemos algo en la mochila, como yo digo, en la mochila que es mágico y que no falla nunca. Eso, aplico eso. Bien. Siguiendo con la clase, a veces ellos a veces, los chicos preguntan, los chicos me refiero a los estudiantes, no nuestros, preguntan, bueno, ¿cuántas actividades planificás para una clase? ¿O cuántas actividades estaría bien que planifique? ¿Qué pasa si vos planificás y te quedás corta o cuando planificás y planificás de más? Siempre Digo, planificar de más. no hay Siempre. una, no hay una receta, todo depende del tipo de actividad o de juego. Siempre planificar de más. Uno, de hecho, cuando se sienta a pensar qué es lo que va a hacer con los alumnos, eh, yo lo pensaba como estudiante del profesorado, lo pensé durante las prácticas y lo pienso ahora que ejerzo como docente, que no solamente uno tiene que pensar en las actividades, sino en las posibles respuestas de los alumnos. Y si uno piensa en las posibles respuestas de los alumnos, va a tener mayor capacidad a la hora de estar en la clase de resolver lo que no está saliendo o lo que quedó corto o las que no entraron. Soy de las que piensan que muchas no sobran, porque son para otras clases. Entonces, prefiero que en esta clase me hayan sobrado 10 y no que me hayan faltado 10. De todas maneras, en la clase, con los nenes del jardín, siempre surgen actividades nuevas. De mi actividad planteada, yo puedo estar robando, y así se los digo literal, le robo a los alumnos 1.000.000 de ideas más. Entonces, yo puedo plantear una actividad y viene un nene y me dice, mirá, mi profe, cómo me sale esta cosa. Mirá, enseño cómo yo hago la otra. A mí también me sale, pero esta forma. Miren ese fulano, cómo le sale, y así se enriquece, no solo con lo que yo traigo, sino con lo que los alumnos me están devolviendo. Lore, cuando pensás las clases y planificás y demás, en el jardín, tanto vos como Viviana, ¿no? Con todo el jardín de la escuela, ¿qué contenido decís, bueno, este contenido
no puede faltar. Este contenido durante el año lo tengo que desarrollar en su totalidad. Juego, desde el primero al último día. Y a través del juego, todo lo que se le ocurran. En el jardín es fundamental, en el nivel primario es importantísimo, y en el secundario no deja de serlo con los deportes. Acá voy a poner una experiencia personal y alejándome del jardín en el ciclo superior del secundario. Yo tengo cuarto, quinto y sexto del secundario, del ciclo superior. Cuando llegan mis alumnos de cuarto, el primer día les propongo un juego y todos me miran como diciendo, ¿cuándo jugamos al vóley, al hand? No, paren, puede ser una entrada en calor jugada. Y llego a la conclusión, después de muchos años en la docencia, con el ciclo superior del secundario también, de que se olvidan de jugar. Nuestros alumnos grandes se olvidan de jugar, y no hay que olvidarse de jugar. Así que es fundamental el juego. Sí, y a partir del juego, como decís vos, Todo. se rescatan un montón de otros contenidos, ¿no? Todos. Como tiene que ser el respeto del otro, las reglas, conformarse como grupo o equipo cuando no son los más grandes. No quiero decir muchos para no evitar otros y parecer que rescato unos, pero todos, sí, los que se les ocurran, todos. Por eso, del sala de 3 de jardín hasta el sexto año del secundario, siempre jugar. Tenemos que jugar. En algún momento de la clase hay que jugar. Bien. En una clase que vos trabajás en una escuela estatal, ¿hay alguna diferencia con respecto a alguna escuela privada? Con respecto al abordaje de la clase, no digo de condiciones. No, por lo menos en mi caso no me ha pasado. Sería triste que pasara, pero no. Por ahí los condicionantes son el espacio, el material, pero no más que eso. Bien. Con respecto a quizás no sé, Adriana, no sé si estaba más dirigida a algo puntual la pregunta, pero no, yo soy la misma docente dando la clase en privado que en estatal y... Si había alguna diferencia con respecto probablemente o al lugar de trabajo o a la cantidad de alumnos, pero en tu caso es exactamente igual. Similar, sí. Bien. Teniendo en cuenta la cantidad de alumnos, que en general las clases son de 30 alumnos, con respecto a la organización, ¿cuál es el orden comunitario que más trabajás o que más se adapta al nivel inicial? Ya sea o parejas, pequeños grupos, en bandos, en todos contra uno contra todos, o usás todos. Lo que requiere la actividad, básicamente. A mí me gusta mucho trabajar en dispersión y en pequeños grupos, así como se los digo, en dispersión y en pequeños grupos, no, un grupo allá, no, el grupo como quiera, me dio muchos resultados. Pero después, bueno, si la clase tiene que ser más organizada por algo puntual, pueden ser en parejas y en tríos. Después, bueno, para los juegos, en bandos, o el uno contra todo, el todo contra uno, o en pequeños grupos también, pero depende de lo que requiera la actividad. Prefiero el dispersión o pequeños grupos. Y en el caso de que sean pequeños grupos o en parejas, así como vos decís, ¿ellos se eligen entre ellos? ¿Los determinás vos quién juega con quién? ¿O queda a libre elección y ellos deciden? Bueno, acá es medio contradictorio. Yo siempre los dejo elegir, salvo que el grupo requiera otra cosa. Si el grupo tiene algunos conflictos, si hay determinados roles que tenemos que, no digo separar, ¿no? Pero que hacen que la clase se desvirtúe un poco, elijo por decir, 4, 5, 6, depende de la cantidad que sean, para que la clase sea ordenada, entre comillas, y después lo podemos retomar si quieren. ¿Quién quiere jugar con fulano? ¿Quién quiere jugar con fulanito? Y así, y se van eligiendo entre ellos. Pero por ahí uso a 4 o 5 que tengo que separar por algo en especial para que se puedan separar y que la clase sea normalmente tranquila. Bien. Nos quedan varios temas más.
quedan 2 minutos más o menos, pero para ir redondeando el tema de la clase. Vos pensás que, como docentes, ¿qué pensás de nuestras capacitaciones post título, ¿no? Una vez que ya estamos recibidos. ¿Qué importancia juegan las capacitaciones que podamos hacer? Fundamental y necesarias. Lograr el título es una base. La verdad es que nos llenamos un montón de conocimientos, pero son apenas el inicio. La docencia es una carrera larga, la sociedad en la que nos movemos cambia, por lo tanto nosotros también tenemos que cambiar al mismo ritmo. Entonces en esto las capacitaciones juegan un rol fundamental. Yo no podría dar clases hoy solo con lo que aprendí hace tantísimos años en la facultad. No me sería útil. La verdad es que muchas de las cosas que yo transité en la facultad, y me parece que tanto a Lucía como vos, Adri, te pasará, que si no te renovás y te capacitás, lo que aprendiste en su momento para obtener el título no te sirve de mucho hoy. Entonces, el objetivo es el título, sí, es una base. De esa base para arriba, hay que capacitarse. En todo, en todo. Cuando decís todo, no solo en los deportes, sino en capacitaciones que tengan que ver con juegos, que tengan que ver con inclusión, con discapacidad, con la parte de evaluación, que también... Con todos los aspectos que hace un docente que quiera trabajar dando clases. Después, bueno, hay otro tipo de capacitaciones, cada profe elige qué rama seguir, nuestro título, la verdad es que nos da muchas posibilidades de trabajo, pero bueno, el docente que quiere estar frente a un grupo tiene que estar en constante capacitación, no solamente Bien. los deportes. Bien, Lore, cortamos ahora porque estamos